Esto es Transit Radio, el TR Podcast, Transkit K-Fe, más que palabras, con Alfred y Javo, solo por Transit Radio. Estás escuchando Transit Radio. Bienvenidos a nuestro tercer podcast aquí en Transkit K-Fe, bajo Transit Radio. Un placer, la verdad es una bendición que nos puedas escuchar donde quiera que te encuentres. Gracias por visitar nuestra página y has escuchado los demás podcasts que hemos estado viniendo haciendo. Y hoy es uno nuevo, un tema bastante interesante que tengo aquí junto a mi amigo Alfred. ¿Cómo estás, amigo? Hola, ¿qué tal, familia? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa que es el podcast. Queremos usar, nada más queremos saludarles y queremos prepararles para un manjar, como decimos nosotros, ¿verdad? Sabemos que nuestra comunidad está lista para recibir información general de todo lo que está pasando alrededor de nosotros, no nada más lo político, también estamos hablando de la educación. Y creo yo que este podcast lo hemos creado pues para poder educar a nuestra comunidad hispana, para poder ayudarles y proveerles información exactamente lo que está pasando ahorita con con el acontecimiento de toda la pandemia. Nuestra comunidad está recibiendo mucha información que creo yo muchos de nosotros no podemos asimilar qué tan rápido la información está llegando a nosotros, ¿eh? Claro, y creo que es importante encontrar un balance nosotros como cristianos, cómo podemos involucrarnos o de qué forma podemos involucrarnos en este tipo de situaciones, porque a veces estamos actuando por reacción, por emoción, y creo que es importante encontrar esa sabiduría para poder ser parte de ello, pero tampoco dejar a un lado nuestras creencias, nuestras convicciones. Creo que estamos viviendo, como dices, muchas cosas alrededor en tan poco tiempo, pero creo que es importante que nosotros nos preparemos como comunidad, como hijos de Dios y como gente que tiene esa convicción de que estamos bajo un periodo bastante difícil, pero creemos que lo que viene va a ser importante que nosotros estemos listos para enfrentarlo. Claro, y en esta oportunidad vamos a estar hablando sobre un tema que básicamente muchas personas, creo yo en lo personal, les voy a ser honestamente, desde que comenzamos a hablar sobre este tema, creo yo que luego entra la división en referente al significado general de lo que de esta organización. Claro. Hoy vamos a estar hablando sobre la organización Black Lives Matters. Saben, muchos de nosotros hemos estado viendo alrededor de nosotros que se están levantando pues este apoyo hacia esta organización, y como nosotros estemos un medio que nos gusta alentar, ayudar y educar, entonces en esta ocasión tenemos un manjar, como les acabamos de decir. Claro, y para aquellos que nos escuchan en Latinoamérica que tal vez no están involucrados, pero creo que esto ha abarcado de una forma mundial, porque hemos visto también reacciones en otros países, en Europa, acerca de la misma situación que estamos viviendo, y es acerca de lo que sucedió aquí en Estados Unidos sobre la muerte de George Floyd, acerca del racismo, pero creo que hay cosas más profundas de lo que solamente las noticias o el social media puedes mostrarnos, y creo que es importante que nosotros nos enteremos, que nos eduquemos y sobre todo que nos preparemos para saber qué forma podemos nosotros levantar nuestra voz y sobre todo también estar firmes en lo que nosotros creemos y que las convicciones que tenemos. Claro, en esta ocasión pues sin nada titubeo, como dicen por allá, hoy me da mucha alegría contar con no nada más con la amistad de un pastor joven que está trabajando y haciendo las cosas bien. Él está trabajando dentro del ministerio New Hope en Plasencia.
y también está involucrados en lo que es una organización grande conocida como Church United. Entonces, para mí es un gran honor poder no nada más saludarlo porque lo conozco y no nada más conozco de él. Hemos estado trabajando dentro de las ¿cómo se dicen? Las trenches, Javo. ¿Las trincheras? Exactamente, las trincheras. Entonces, quiero darle la bienvenida al pastor George Rosca. Ojalá que haya pronunciado su nombre correcto. Antes que nada, tenemos unas similares como personas hispanas. El pastor George Rosca es un pastor que es de Rumania. Y creo que el pastor sabe hablar español, ¿verdad? Vamos a tratar de ayudarle. De todas formas, vamos a tratar de traducir las preguntas y las respuestas de una forma sencilla y simple, pero creo que es importante saber la opinión de alguien que está involucrado no solamente en esta información, pero también que tenga esas dos perspectivas, ¿no? Lo que es la información y también la perspectiva cristiana. Creo que eso es muy importante. Pastor, it's a pleasure for us to having you at this day and the podcast. So, welcome. Thank you very much, Brother Javier and Brother Alfred. It's an honor to be here and to have this dialogue. Claro, gracias, pastor. Pastor, en esta ocasión vamos a entrar al tema. Creo yo que muchas personas están en este momento en una comunidad y están recibiendo toda la información de diferentes organizaciones, de diferentes cosas. Hoy, como usted sabe, este año es el año de votar, ¿verdad? Y estamos viendo que políticamente se están preparando, no nada más todos los estados para votar, pero también dentro de la comunidad con esto de la pandemia, muchos de sus hijos ya no están en la educación pública, están en casa trabajando. Pero, pastor, quería hacerle una pregunta en referente a la organización Black Lives Matter. En su opinión de usted, ¿qué es lo que significa? O sea, si nos puede educar a mí, a Javo, ¿qué significa la organización Black Lives Matter? Yes, and as I give the answer to this question, Alfred, I think it's very important for your audience to understand that there is a major difference between the organization Black Lives Matter and the movement Black Lives Matter. The movement historically has always been in the civil rights movement in America, which was grounded in the churches. Okay. And it was part of the civil rights movement with Dr. Martin Luther King Jr. And other prominent church leaders and pastors in the 60s. But for the entire topic here today, my answers are going to be specifically about the organization, because there is an organization with the name Black Lives Matter that has hijacked the movement Black Lives Matter, and I think it's very important for your audience to understand that. Okay, perfecto. Let me go ahead and give a little quick summary of what you just mentioned, Pastor, because it's very important, and I think our community needs to know this. Antes que nada, el pastor acaba de mencionar que es muy importante de definir entre dos movimientos importantes dentro de esta organización conocida como Black Lives Matter. Tenemos que dividir estas dos porciones hablando sobre la organización de Black Lives Matter y el movimientos que son completamente diferentes. El movimiento comenzó, ¿verdad? En los 60s, ¿verdad? Con Martin Luther King, ¿recuerdan? Fue este pastor, este personaje, afroamericano, que se levantó en referente al apoyo a las personas afroamericanas. Y creo yo que ahí es donde nuestra comunidad tiene que entender y definir las dos porciones, las dos diferencias entre la organización y el movimiento. Y en esta ocasión el pastor nos acaba de decir que tenemos que entender y visualizar y ver qué es lo que está pasando entre estas dos, entre una organización que conocemos, pero
tienen dos funciones diferentes, y en esta ocasión estamos viendo que la organización Black Lives Matter ha sido arrebatada, ha sido tomada como un lucro verídico ahorita público, como lo que estamos viendo ahorita dentro de lo que estamos viendo con el movimiento de las protestas pasivas, como queremos decir. Así es. Y basado en lo que Pastor nos acaba de mencionar, aclarar, porque ahora sabemos exactamente cómo está dividido se puede decir, en organización y movimiento. Esta organización, Pastor, ¿realmente está interesado en la comunidad afroamericana o solamente es una guianza o un guía para este tipo de personas? Okay. Pastor, the question is that after we explain both differences between the organization and the movement, and I think we're providing this type of details to our community. The next question is Black Lives Matter really interested in the Black community? Yes, and that is a very important question. One of the things that I want your audience to be aware of is the founders of this organization in particular. The three ladies that started this organization are Alicia Garza, Patrice Cullors, and Opal Tometi. Mm-hmm. And at the foundation, who these three women are and what they stand for, they are behind a radical Marxist communist ideology that seeks to hijack the Black Lives Matter movement in order to push forward their own agenda. And Alicia Garza, she's actually married to a transgender male activist, and she calls herself an activist who is fighting to end violence against transgender and non-conforming people of color. They always try to add of color afterwards. The second person, Patrice Cullors, she is also an African-American activist, but she considers herself a queer activist. Okay. And then the third lady, Opal Tometi, she is of a Nigerian descent. Her parents immigrated from Nigeria, and she describes, herself and the movement that she's a part of, also about, being a voice for the gender non-conforming, the LGBTQAI guests. And in fact, Opal Tometi also runs another organization called BAJI, and they have what they call a gender justice program, and that's just code word for eliminating, any genders and just, purporting for infinite genders. Okay. It's a lot, but we're gonna go ahead and explain it to our community. Básicamente lo que nos acaba la información, esto hasta hecho. ¿Tú sabes eso, Javo? No. Edúcate, no. Bro, edúcate, porque es importante saberlo. Esta información es importante que nuestra comunidad entienda. Antes que nada, podemos ver de que hay tres ejecutivos, fundadores dentro de esta organización Black Lives Matter, y podemos ver que yo solamente apunté. Está Alicia Garza, Patrice Cullors, y Opal. Ajá. Patrice Cullors. Uh-huh. Y Opal Tometi. Ajá. Opal Tometi. Y antes que nada, para clarificar, estas personas, obvio, no estamos, por favor, no malinterpreten esto, porque es importante que cada uno de nosotros entienda, pero detrás de esta organización, o sea, detrás de la agenda de esta organización es empujar, obvio, un pensamiento marxismo, un movimiento dentro de lo que es conocido hoy en día como el movimiento de transgender, uh-huh, transgénero,
Obvio, dos de ellos se están involucrados dentro de este movimiento, pues, para empujar Claro. este tipo de pensamiento o teoría dentro del marxismo general. Claro, y como dice, y según nos está comentando Pastor, que Alicia Garza está casado con un transgénero, entonces quiere decir que está involucrado 100% a este movimiento también, para impulsarlo y para hacerlo crecer. Claro, y por eso mismo, esto es información general que estamos recibiendo. Esto lo puede encontrar usted en páginas públicas, o sea, en Google, ¿verdad? Lo pueden encontrar. Es un área pública, así que no está oculto para que nadie lo vea. Solamente que como el pastor y nosotros somos personas que nos gusta investigar un poquito en referente a estos temas. Entonces, estos son los fundadores que han empujado y que están empujando, ¿verdad? Esta ideología o este pensamiento, claro, dentro de la organización, claro, ¿verdad? Entonces, la pregunta, como le acabamos de decir, ¿usted creo que en este punto sí, si la persona es transgénero, obvio que va a apoyarlo, pero en general estamos viendo que esos porcentajes son muy pequeños. Claro. Y pareciera, o mucha gente podrá pensar que estamos juzgando a una persona, estamos juzgando a las personas, pero no, creo que lo que queremos encontrar es el detrás de lo que está sucediendo, el detrás de lo que está empoderándose, agarrando poder en esta situación actualmente en el mundo. Pastor, mi pregunta entonces sería, después de saber la historia de cada una de las fundadoras y las intenciones, se podría decir, ¿cuáles serían las verdaderas intenciones entonces de esta organización? Más allá de mostrar una cara de que están a favor de la comunidad afroamericana. Well, whenever you want to know the intentions of any organization, you look at what they say, but then you also have to look at what they do. Mm-hmm. And in what they say and what they do, it really comes together, very beautifully, or ugly from our standpoint, but from their standpoint, what they do is they are trying to hijack a very real message within the black community, and they're using it towards their advantage. They are trying to create a perception that the Black Lives Matter organization is at the forefront. They are, the ones pushing the boundaries and crying for justice on behalf of all black people, when in fact their intentions are really for a small amount of black people, those who are actually transgender, gender nonconforming, genderqueer, all of that stuff. So they're experts at hijacking messages. For example, the other message that they really like to hijack is women's equality. If you look at Alicia Garza, and you were mentioning that, to your listeners to just Google this stuff up, just Google each one of these founders' names and just put their names plus Planned Parenthood, and you will see how these founders of the Black Lives Matter organization work with Planned Parenthood. In fact, Alicia Garza is partnering with the former CEO of Planned Parenthood, Cecile Richards, in a new organization called Supermajority. And what this new organization is trying to do right now for 2020 is to bring women from all walks of life to vote the way they want to vote on the left. But they are using just a message of women's equality, but they don't care about all women being equal. They don't care about the women that are being aborted, in Planned Parenthood. They don't care about any of that. It's strictly a facade, and there is no truth behind it. Okay, y solamente para clarificar, Pastor, thank you very much. Detrás de ello, como dice el pastor, hay algo muy oculto. Hay algo muy oculto. Estos fundadores están empujando no nada más la ideología o su teoría dentro del movimiento Black Lives Matter como un objetivo o como una herramienta, claro, pero también están empujando dentro de ellos, están alineando a grandes organizaciones
como la organización de Planned Parenthood, ¿verdad? Entonces, detrás de todo esto, como les acabamos de decir, cuando empezamos a investigar a organizaciones así que supuestamente o con el intento de que están detrás de una comunidad, podemos de que cuando hacemos las investigaciones podemos ver que hay algo oscuro en esto. Hay algo oscuro. Entonces, gracias a Dios por el pastor que nos está trayendo esta información. Y es duro, es difícil de entender, y creo yo que ahorita muchos de ustedes quizás estén con los ojos abiertos, así como yo estoy, pero es la realidad. Tenemos que entender qué hay detrás de estas organizaciones, cuál es el objetivo, ¿verdad? ¿Cuál es el mensaje que ellos traen? En realidad están aquí para ayudarnos, para empujar paz dentro de nuestras comunidades, o están aquí para tomar ventaja, no nada más de nosotros, pero también hasta de hecho de nuestros hijos. Claro. Y pastor, esta organización, sabemos de que siempre obtienen una inyección económica, recibe fondos de ciertas organizaciones o tal vez de individuales, gente individual. Este dinero también pues lo utilizan ellos como para enfocarse en diferentes campos políticos o en diferentes intereses políticos. Oh, yes. In fact, if you just Google Black Lives Matter and who is funding it, to date, the number that I was able to find was about $133 million since 2014, all the way to today. Plus, just in the last, 2 weeks since everything has started up, there have been a multitude of corporations in America that have pledged, millions and hundreds of millions of dollars, again, all together to the Black Lives Matter movement. But a lot of that money is finding its way into the Black Lives Matter organization. And so this particular organization, because it was one of the first ones to get started within the movement, it's getting, I think it's going to get well over another $100 million. And their focus is on activating the youth. And again, they use a just cause, but for an evil means, to bring in their own ideology. Perfecto. El pastor, la pregunta la respuesta del pastor es absolutamente sí. Muchas de estas organizaciones, especialmente Black Lives Matter, están recibiendo ayudas, beneficios, ¿verdad? De organizaciones políticas. Hemos visto que estas organizaciones, de hecho, grupos políticos están fundando estas organizaciones, pero la pregunta, pastor, que quizás muchas dentro de la comunidad, quizás que quieren saber, no nada más del fondo, es el significado del defunding en referente, porque estas organizaciones están como no nada más están luchando detrás, están siendo fundadas por partidos políticos, pero también están luchando por cambiar ciertas cosas dentro de nuestras comunidades, como el apoyo financiero a la policía. Alfred, I want to also say one very Yes. important thing, because to your community and to my community, this is very important. A big funder of Black Lives Matter organization is the Teachers Union. This is the National Educators Association. They are the National Teachers Union. They have billions of dollars in their bank accounts from over 3 million teachers that are members in this union in America. And you can go on the Teachers Union website and you will see that they are supporting Black Lives Matter. Not just that, they fund them and they bring their message into the classrooms. And here in California especially, the teachers unions are pushing the Black Lives Matter messaging
into the classroom setting to teach our kids from a young age to support this organization. Gracias. Oh, sí, y muy importante, comunidad, alerta, alerta. Este es un llamado a un despertamiento de involucración. Estamos hablando, el pastor nos acaba de dar esta información y no lo vamos a hacer como que esto es a último momento. No, esto creo yo ha sido un procedimiento que ha sucedido dentro de nuestras comunidades, en donde organizaciones han tomado la iniciativa de apoyar financieramente, no organizaciones como esta, pero nos acaba de decir el pastor que la organización más grande que está involucrada con este movimiento es la Asociación de Maestros. La Asociación de Maestros, aquellos que educan a nuestros hijos, aquellos que están proveyendo la educación apta para nuestros hijos. Ahora esta organización que es la unión de maestros, ¿verdad? Que es California Teachers Association, ¿is that correct, Pastor? Yeah. Ajá, esta organización está empujando a nuestros hijos el mensaje de Black Lives Matter. Imagínense ustedes. Ahora detrás de ello no nada más tenemos fundadores que tienen un pensamiento, una teoría o algo marxismo dentro de su agenda, pero también tienen el vehículo a cómo hacerlo, cómo hacerle llegar a nuestros hijos. Por eso mismo, la semana pasada estuvimos hablando sobre la violencia innecesaria. Y estamos viendo, Javo, tú y yo estamos viendo las noticias y podemos ver que por eso es de que la mayoría, estamos hablando del 80% de nuestra comunidad, o sea, de nuestros jóvenes, están involucrados, ¿en dónde? En las calles, haciendo estas cosas, haciendo estos peaceful protests, como se le puede decir. Nuestros jóvenes están usados como la herramienta para estas organizaciones de empujar, ¿qué? La violencia. Claro. Y fíjense, yo no miro en otras comunidades que se estén lanzando todas estas protestas, más que dentro de las comunidades hispanas, rumanas, chinas, japonesas, morenas, o sea, en la minoría. Uh-huh. Y pastor, es algo preocupante poniéndonos desde la perspectiva cristiana a lo que nos corresponde a nosotros como hombres de fe, como personas de fe. Hemos visto muchas personas de fe, en este caso, apoyar. Yo creo que la Biblia me dice a mí que el pueblo pereció por falta de conocimiento, y a veces por la falta de conocimiento, por la ignorancia que como pueblo tenemos, y estoy hablando pueblo de fe, estamos apoyando, estamos siendo parte de una agenda oscura que está detrás de este movimiento, y no nos involucramos primeramente en obtener información para saber a qué estamos apoyando, y segundo, nos dejamos guiar y nos dejamos como cegar por los actos de violencia, y a veces creemos de que con marchar o con poner algo en el social media estamos apoyando a una comunidad, pero en realidad estamos apoyando a una organización que tiene una agenda oscura detrás de ella. ¿Cómo podemos nosotros tener esa perspectiva, ese balance, para poder despertar también como gente cristiana en estos tiempos que son tan difíciles? Well, the Bible is clear. It says that my people die because of a lack of knowledge. And obviously on an issue like this, you're not going to go to the Bible to find out who Black Lives Matter is. We have to be wise and know how to inform ourselves. What I would really encourage all of your listeners is just to go on their website and look at, they have a page there called What We Believe. And when you read through there, you will be shocked by the words that they use. And as Christians, we cannot stand for these things. Like, let me read a couple of things here. They say, we are guided by the fact that all Black lives matter, regardless of actual or perceived sexual identity, gender expression. They talk about, we make space for transgender brothers and sisters to participate and lead. And then here's the other thing that they want to do. We are self-reflexive and do the work required to dismantle cisgender privilege and uplift Black trans folk and especially Black trans women.
And over they use this word of comrades. I was born in a communist country in Romania, and the word comrades is a very communist term. And so they are very upfront in their language to show their true colors, at least when you go on their website. But, what you see on media, the media only portrays, the words Black Lives Matter, the injustices that have been done to people like George Floyd and others throughout our recent history. And they don't go to tell you any much more than that. You have to go and do some digging. And so as Christians, we have to be very wise and make sure that, we don't come across to our Black brothers and sisters in Christ as, disingenuous, not caring, not wanting justice on their behalf, because we all stand for that as part of the body of Christ. But we cannot stand for all of this dark and evil ideology that is so clearly displayed on their statement of faith. Claro, lo que el pastor nos está explicando es de que nosotros como cristianos, por falta de conocimiento, por falta de investigar, inclusive si vamos a la website, a la página oficial de este grupo, podemos darnos cuenta de en qué ellos creen. Y nosotros como cristianos debemos ser muy, muy, la verdad, muy sabios para poder discernir, en este caso discernir en qué parte nos estamos parando. Ellos claramente están exponiendo actos de injusticia, por supuesto, lo que pasó con George Floyd y con otras personas de la raza afroamericana en el pasado, pero no te muestran exactamente a lo que ellos creen, a lo que ellos están, su agenda detrás de esto. Entonces, nosotros como cristianos, en este caso, nosotros tenemos que tener la intuición, o en este caso el discernimiento, de nosotros investigar, de tener el conocimiento para poder entender realmente lo que está detrás de todo esto, porque podemos ver como un acto de injusticia. Claro, fue un acto de injusticia la muerte de George Floyd, pero esto está siendo utilizado como una excusa. Esto está siendo utilizado como una excusa para que este movimiento, para que esta organización crezca, y con ello también gente sea involucrada sin saber realmente el propósito de la misma, ¿no? Claro, y de hecho el pastor acaba de decir algo muy importante, y creo que usted que está sentado ahí nos está escuchando, es importante, alerta. Igual como cuando yo digo alerta es porque son cosas importantes. Las personas que tienen en esta comunicación se hablan como compatriotas. ¿Sabe usted? La palabra compatriota es básicamente usado en un movimiento comunista, ¿verdad? El pastor nos puede decir claramente, él es de Rumania, ¿verdad? Y dentro de Rumania, el país hermoso de Rumania es casi igual como Honduras, de Guatemala, bien hermoso, ¿verdad? Pero dentro de ese país, de su país de él, podemos ver de que estuvo bien fuerte el movimiento comunista. Y estas son las palabras que ellos lo dicen claramente dentro de sus lenguajes, de sus pláticas: compatriotas, comrades. Entonces es importante que nosotros empecemos a analizar como personas, no nada más personas de fe, personas que hispanoamericanos, latinoamericanos. Es importante analizar cuidadosamente el tono de las pláticas, en cómo ellos platican, cómo se llaman uno a otro. Ellos no tienen ninguna agenda oculta, ¿verdad? Está disponible toda su información en sus páginas generales. Es solamente, como dice el pastor, tenemos que hacer nuestras propias investigaciones. Así es. Y ¿sabes qué? Como los hispanos, y también el pastor va a estar de acuerdo conmigo, los rumanos y los hispanos, en veces nos cuesta hacer las investigaciones importantes. Claro, como que a veces seguimos las masas, ¿no? Lo que realmente está en movimiento, lo que está causando fuerza, nosotros queremos ser parte de eso, y eso a veces nos está llevando a ser parte de algo que está dividiendo, en este caso, la comunidad, la nación, en lugar de traer unidad, ¿no? Exactamente. Y por eso mismo estamos haciendo este podcast, gracias al pastor que nos está trayendo esta información, porque es importante que usted la sepa. Pastor, tengo ya por último, yo sé que ya se tiene que ir porque usted tiene hijos y tiene una vida, ¿verdad? Quiero hacerle la última pregunta. ¿Cómo estas organizaciones que dicen que están a favor de nuestras comunidades
¿Cómo ellos están usando el uso financiero para atacar financieramente a otras organizaciones dentro de nuestras comunidades? Ejemplo, la policía. Sí, servidores públicos. Los servidores públicos. Yeah, this is a very interesting place here because this is the first time that I can remember in recent history where a movement is seeking to take away the protection for all people. It is clearly illogical, but there are various when people say let's defund the police department, some will go to the extreme of dismantling the police department, and others will say, well, we need to divert some of the money to social programs to help lower crimes and crime rates, but not through police work, but through social services. And so again, they're trying to couch their words in a very loving, affirmative manner. But this is where the Marxist ideology has a very attractive pull. The Marxist ideology, because it doesn't believe in sin, and that people by nature are evil, there's something wrong in us, they always feel like it's this oppressor versus oppressed versus a victim, and it's the system that it's creating people to be bad. So we need a system that helps people instead of a system that's there to hold people accountable like the police are. And so at the very root of their ideology, they have missed the most important point, that we as people